Sí, es un equipo que además ya sabe lo que es ganarnos aquí en La Fonteta. Esperemos que este año las cosas sean diferentes. Creo que hemos llevado una buena línea, ya lo demostramos en su pista, en la primera vuelta y preparadas para un partido que será duro, además con sus nuevas incorporaciones que nos van a exigir el máximo nivel. Sí, dinámica positiva de resultados y también de trabajo diario. Estamos recuperando jugadoras de lesiones cortas, también jugadoras que han estado paradas más tiempo y eso ayuda a que el equipo pues tenga mejor cara, que el trabajo diario sea de mucha calidad y de que todas alcancen su nivel óptimo. Creo que ese es nuestro objetivo como entrenadores, que las jugadoras estén al máximo individualmente y que el equipo rinda al nivel esperado. Sí, como dentro de lo especial y de lo raro de la temporada anterior, cómo terminó y del año en sí, pues hemos podido trabajar realmente en buenas condiciones, en nuestras instalaciones, con todas las medidas de seguridad, pudiendo mantener el estado de forma en los periodos que hubo parón y eso ha ayudado a la dinámica física y mental y de ritmo del equipo. Pues creo que empezamos con buena marcha de trabajo y eso se ha ido traduciendo en resultados y esperemos que 2021 continuemos esa línea ascendente.